Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Jiménez y voy a hacer una explicación breve de lo que es una base de datos a través de estas diapositivas. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que son los bases de datos SQL? Bueno, en sí hay que entender primero qué son los bases de datos en sí. Así que la base de datos es una colocación de información guardada de forma permanente en un servidor, nube o internet. Con eso, con esas bases, pues ya sabríamos o ya entenderíamos que serían unas bases de datos SQL, que es un modelo de relación fundamentado en la lógica y en las matemáticas. En los siguientes puntos es lo que básicamente hace los bases de datos SQL, que sería la estructuración de los datos, manipulación de los datos y la integridad de todos los datos obtenidos. Las características de los bases de datos SQL, bueno, nos garantizan la solvencia de la hora de almacenar o consultar nuestros datos. Todos los datos se integran correctamente. Se crea bajo un lenguaje estandarizado, el acceso de los datos que sea fácil y sencillo, y, lo más importante, lo que hace es recuperar datos, insertar, actualizar y borrar registros. Su historia de los bases de datos. En 1969, cuando el investigador de IBM Edgar F. Code definió el modelo de los bases de datos relacional. Este modelo se basaba en la asociación de claves con varios datos. Por ejemplo, el usuario se puede relacionarse con nombre y el nombre se puede relacionarse con número. El IBM creó un lenguaje para el sistema de gestión de bases de datos relacionales basados en el trabajo de Code. Este lenguaje al principio se llamaba SEQUEL, que en sus siglas de inglés sería Structured English Query Language, pero con el tiempo se decidió llamarse SQL. Y las pruebas comenzaron en 1978. IBM empezó a desarrollar productos comerciales en 1981 a 1983. Después se le sumaron otros proveedores así como Oracle, que en unos momentos lo vamos a ver. Y bueno, ya a este punto ya lo más seguro es que se están preguntando, ¿cómo funciona? Bueno, para empezar, debo que añadir que una base de datos está compuesto por tablas y cada tabla está compuesto por columnas y filas que representan como un conjunto de datos. Por lo tanto, SQL permite la creación y la manipulación de las tablas. Al trabajar con las bases de datos se utilizan varios comandos, como los siguientes: create database, que permite la creación de las bases de datos; create table, que permite crear las tablas; select se utiliza para buscar y extraer bases de datos; update, que ajusta o actualiza los datos, prácticamente sería editarlo; y delete, que sería borrar algunos datos, si no es que todos. Bueno, una vez sabiendo todo lo anterior, podemos seguir con los SQLs más populares a nivel mundial. Cabe mencionar que no están ordenados numéricamente del peor al mejor. Simplemente son los programas más utilizados, bajo el pronombre de SQL. El primero de ellos sería Oracle Database, MySQL, SQL Server y por último, pero tampoco el menos importante, PostgreSQL. Muchas gracias por ver.